Bueno, pues ahí está el Balandrán, San Balandrán, en el refugio Ciudad Fernández. Esta escuela, este edificio histórico que ahora pues le pertenece a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que en su momento estuvo abandonado, abandonado totalmente. Recuerdo yo en la década de los 90, por allá del 95, que íbamos ahí a algunas clases, a algunos cursos y ya estaba pues muy venido a menos. Qué bueno que lo rescataron y qué bueno que se rescatan este tipo de edificios. Bueno, pues hoy hablaremos de El Balandrán con nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera, autor del libro Río Verde, coautor del libro Río Verde 400, el licenciado Lucas Hernández Salinas. Y es que hablar del Balandrán realmente es un tema inagotable, lo hemos abordado aquí en varias ocasiones, pero pues siguen surgiendo fotografías, datos y que sin duda son importantes de difundir para nuestra audiencia aquí en Río Verde. Pues qué bonito lo rehabilitaron este edificio. No nos cansamos luego de verlo, ¿no, Lucas? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, sí, es un espectáculo ver este edificio y sobre todo estar adentro, Gilberto. Sí, ¿verdad? Pues estar adentro, hay unas escalinatas que van al segundo piso, igual de la época del Porfiriato. Están lo que le llaman claraboyas, que sí, son especies de vitrales. Ajá, exuberantes. Está también lo que se le conoce como los sótanos, Gilberto. Tú entras al sótano y se puede ver lo que está al ras de la tierra. Así de la es. Otra parte, ¿no? Así es. O sea, es una obra impactante, es una obra impresionante. Hemos tratado de encontrar cuántas hay a nivel nacional. Ajá. Me ha apoyado Luis Alberto Mendoza Hernández, quien es el director del Archivo Histórico de Ciudad Fernández. Correcto. Y se ha logrado encontrar que se encuentran únicamente 3, Gilberto. 3 edificios como en todo el país. Ajá. En todo el país, en Tabasco, en Chiapas y afortunadamente en Río Verde. En el refugio Ciudad refugio? Fernández. Que al sí, fin perdón, de cuentas, perdón, aquí ya me resbalé con eso de Río Verde. Que al fin de cuentas, pues formamos la esencia de Río Verde, lo he dicho muchas veces. Río Verde, ¿Qué sería de Río Verde y Fernández si fuéramos un solo municipio? Pues así fuimos creados, ¿no? Nada más que luego hay algunas situaciones, ¿no? Imagínate que fuera que fuera Río Verde nada más, o Fernández en su caso. No, se hubiera llamado Río Verde, es un hecho, ¿verdad? Es que desde un principio se llamó Río Verde, la misión así fue es. Río Verde. Desgraciadamente, siempre hay diferencias, Gilberto. Claro. Desgraciadamente, desde la época virreinal de la Nueva España, pues prácticamente se dio esas fricciones de tal manera que pues se inserta, se separa en un momento dado Río Verde y Ciudad Fernández. Están haciendo ahí en la mojonera ahí de frontera, hicieron ahí un pequeño monumento, ¿verdad? ¿Sí lo has visto? No es la mojonera. Sí, la mojonera. Bueno, de hecho te quiero comentar ahorita, si lo permites, el licenciado Alvarado, quien forma parte del grupo que escribió el libro Río Verde 400 años, le surge la idea de hacer unas cédulas históricas en algunos lugares de Río Verde y Ciudad Fernández. De hecho, él propuso que se hicieran esas las que están en la mojonera. Es la época de la división. De un lado está el escudo de Ciudad Fernández con unos datos en torno a 1731 y del otro lado el escudo de Río Verde. Son propuestas que también se hicieron otras propuestas. Por ejemplo, poner una placa en la calle Esteban Moctezuma, una donde surge el Río Verde. Ajá. Otra donde se da lo que se le conoce como la Puerta de Guerra. Es decir, el licenciado Alvarado propuso una relación de alrededor de 10 cédulas. Se le propuso a la presidencia de Ciudad Fernández, y bueno, finalmente nos conjuntamos y firmamos el documento 3 personas. Sí. El licenciado Alvarado, el cronista de la ciudad, Ricardo Castillo y tu servidor, y entre los 3 le llevamos la propuesta al presidente municipal, inclusive al director de cultura le llevamos, bueno, en ese entonces era el director del archivo histórico, le llevamos las propuestas y afortunadamente pues nos han escuchado y estamos agradecidos mucho con el presidente municipal. Entonces se va a colocar una de varias. Bueno, ya se colocaron esas 2, que de hecho es como una especie de rotulación de pintura. Se van a colocar, nosotros mandamos 10, no sé cuántas se vayan a colocar.
La idea era que se hiciera de un material para que si fuera vandalizado no se perdiera, ¿verdad? Entonces, no he visto yo concretamente, pero pues la intención es que sea material para que si es vandalizado pues se pueda limpiar, ¿verdad? Así es. Ahí tenemos una fotografía, pero estamos teniendo problemas para poderla poner, así es que estos lugares son sitios históricos, que cuando uno cruza por ese lugar, pues siquiera que se acuerde, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí, no? Esa es la importancia, o sea, por eso es la importancia de estas placas históricas, estas cédulas, no solamente en los lugares donde se dieron estos acontecimientos, sino en las calles, Gilberto. Sí. ¿Por qué se llamaban así? ¿Cuál es el origen? Por ejemplo, este lugar en Ciudad Fernández donde murió asesinado Moctezuma, por ejemplo, Esteban Moctezuma. Sí, de hecho, dentro de... Es una de ellas. Ándale, es una de las propuestas donde él muere, donde Esteban Moctezuma muere, precisamente en una lucha armada, en donde se le conoce como la Cruz Gorda. Bueno, eso es lo que se encuentra en lo que es... lo que es la Mojonera, que es la división que ya le ganaron ahí terrenito a la Mojonera. Mira, esa construcción de ahí ya es así como que si se hubieran descuidado lo hubieran quitado. Oigan, y a las autoridades, por el amor de Dios, quiten ese poste, por favor. Quiten ese poste todo feo, ahí mira, todo ruido, ahí está el poste, quítenlo para que se aprecie bien hasta con publicidad ahí, todo chueco, el poste, todo el concreto ahí se le salen hasta las varillas, y creo que llama más la atención el poste que esta mojonera, la mojonera. Yo creo que la única mojonera en la ciudad, ¿no? De las que quedan. Hay otra, Gilberto, nada más que se hizo mucho antes. Si tú te fijas en la calle de Insurgentes, con Verástegui, hay una especie de piedras que están. Esas piedras que están ahí, en esos años era para que hasta ahí llegaba la misión, me parece que parte de la ciudad, de la misión. Pero esa mojonera era como de piedra, era como una división. Pero esa que está en las esquinas de, que te digo, Insurgentes, la calle de Verástegui, medía 2 metros, Gilberto. Estaba grande. Esa medía como 2 metros y con el tiempo pues se ha deteriorado. La intención, yo creo que le vamos a decir a los dueños de por ahí que acaban de hacer unos locales, ojalá y la pudieran rehabilitar. Sí, pues por lo menos, no sé si se pueda usar una especie de pintura para que las cubra y la proteja, pero vamos a hacer la propuesta también, Gilberto. Por supuesto. Cerramos paréntesis, lo habíamos abierto con la confusión, o más bien con la equivocación mía, de que el Balandrán estaba en Río Verde, y ya luego hicimos toda esta reflexión acerca de que tenemos un mismo origen, ¿no? Así es que los fernandenses pueden sentirse dueños de nosotros y nosotros de ellos. De la historia, ¿no? Digo, en el buen sentido de la palabra. Sí, ¿no? De la historia, pues al fin de cuentas, la historia de ellos es la historia de nosotros y Así la historia es. de nosotros es de ellos. Por supuesto. Así es. No sé si haya costumbres diferentes, yo siento que no las hay. Las enchiladas son muy parecidas. Aquí también en Río Verde se hacen, en muchos lugares las hacen con leña, por ejemplo. No sé. Bueno. El asado, pues en las comunidades, de modo que no vayas al Capulín y te hagan un asado igual que te hacen en el refugio, por ejemplo. Sí, las características culturales, gastronómicas, históricas, son semejantes porque al fin de cuentas la misión en 1617, pues a fin de cuentas se centra en este lugar. Así es. Ya si vas a San Ciro, si vas a Rayón, si vas a Cárdenas, ya es diferente. Ahí sí, se nota la diferencia. Es muy poco, poca la diferencia, es muy poca porque... Pero la hay. En las construcciones, como que las construcciones aquí fueron un poquito más, ¿cómo decirte? Pues desde la época española, pero también hay edificios impresionantes, Gilberto, que te quedas. Por ejemplo, si tú vas a Rayón, si tú ves la iglesia de Rayón, si tú ves el propio el Palacio de Gobierno Municipal. Sí, son unas fortalezas impresionantes, ¿no? Entonces, de una manera u otra, como que era
A lo mejor el material con lo que se hicieron las construcciones es diferente, pero al fin de cuentas es la parte esencial de nosotros. Si tú te vas, por ejemplo, no vamos tan lejos, vamos aquí a lo que es Pastora. En Pastora, bueno, hace muchísimos años, millones de años, pues, se dieron volcanes y uno de ellos fue cerca de Pastora. Entonces, esa piedra negra de la cual está construida la iglesia, pues prácticamente es esa piedra volcánica. Por eso es negra, el color negro si tú te fijas, el color es negro. Entonces, pero son años y años que han pasado y que de una manera u otra, pues ha quedado vestigios, independientemente de qué tipo, pero han quedado vestigios en este lugar. Por supuesto. En esta región media. Bueno, pues sigamos con el Balandrán. Lo habíamos visto ahí en pantalla, lo vamos a seguir viendo. Vamos a hablar un poquito del Balandrán, sobre todo porque pues, nos habló con mucho gusto el licenciado y nos dijo que había unas fotografías inéditas y que las vamos a presentar en este programa, y eso pues nos da muchísimo gusto. Antes de hablar de estas fotografías, bueno, tenemos una fotografía de quién, de quien compró el edificio, quien compró el terreno. A ver, platícame de este personaje. Sí, Gilberto, bueno, la persona que está en pantalla, él se llamaba... ¿Ah, todavía vive? No. Se llamaba sí, perdón. Eusebio Quesada de Pando. Sí. Él compró el terreno a Crescencio Correa en 1881, pero él compró el terreno para hacer sus propias empresas. Él era uno de los españoles que llegaron aquí a Río Verde, junto con Antonio, que era su hermano. Antonio fue presidente, bueno, en aquel entonces alcalde. ¿Quesada es el mismo Quesada de aquí, de la calle Quesada? Es el hermano. Hermano, sí. Ya, acláranos, Quesada con S, ¿verdad? Quesada con S. ¿Qué crees que nosotros y no es doctor. ¿Qué crees que nosotros cada que... No fue doctor. Obviamente tenemos muchos errores, lo entendemos, pero cada que ocurre algún hecho en la calle Quesada, de adrede pongo Quesada con S y la gente luego nos corrige. Bueno, es que el nombre de Quesada, el apellido de Quesada es con S, o sea, pero bueno, ha habido cambios en la lingüística, en errores de dedo al momento de que pues toman tus... Pero bueno, el nombre de la calle Quesada es con S. Con S. Bien, regresemos al tema, platícanos de este personaje. Bueno, bueno, te lo comentaba, él fue hermano de un alcalde ordinario, españoles los dos. El alcalde fue varias veces regidor, en ese entonces no se cobraba dinero, y bueno, él nunca se naturalizó mexicano, fíjate, sí. el hermano, y fue presidente municipal. Después él se fue a España y se quedó Eusebio aquí. Yo creo que le gustó mucho Río Verde. Él se queda aquí en Río Verde y bueno, entre otras de las cosas importantes que realiza Eusebio Quesada fue precisamente la compra del terreno. La venta del terreno, más bien. Sí, entonces, más bien la compra, perdón. Él se la compra a Crescencio Correa en 1881. El objetivo de él, pues es, en esa época era muy importante la agricultura, el tener una especie de hacienda, y la intención de él era hacer dos construcciones muy importantes, una de ellas San Cosme, y bueno, crear una especie de haciendas en ese lugar, ¿verdad?, que estaba tan hermoso, bueno, tan hermoso por su extensión, ¿verdad? Tan hermoso, sigue estando hermoso, ¿verdad? Sí. Pero por su extensión y finalmente... ¿Sí se sabe cuál era su extensión? Porque pues ahora está bien regulada, ¿no? Sí, eran 198 hectáreas. Nada más. Después bajó a 150 y ahorita no recuerdo cuántas hectáreas son, pero ya ha disminuido totalmente, ¿no? Así es. ¿Él comenzó entonces la construcción? No, él solamente compró el terreno. Él lo compró, él lo vende, él vende la construcción. Él, finalmente, más que nada se llamaba Juan Francisco Barragán, cuya descendencia es de Ciudad del Maíz, de los Barragán. Sí. Él la compra en 1906. Él era administrador subalterno de rentas, y bueno, él aquí laboraba aquí en Río Verde,
y finalmente pues él compra ese espacio, pero para el gobierno del estado. Ajá. Y inclusive pues esta es registrada ante el notario público. Pues finalmente el objetivo era crear una escuela práctica experimental, y bueno, se inician los trabajos de la construcción de San Balandrán, se inician en 1906, y bueno, la estructura, en esa época había mucha influencia francesa, en la época del Porfiriato. Esta casanona se le conocía como el palacio por parte de la peonada, por parte de los peones, y la mayoría en ese caso de los objetos o del material de los materiales de la construcción fue traída precisamente de Francia. Oh. Cosa muy importante, debemos de sentirnos orgullosos, sí, Gilberto, porque a nivel nacional al parecer nada más hay 3. Sí, lo que comentabas, ¿no? Una se encuentra en Tabasco, otra en Oaxaca, y la que se encuentra aquí en el refugio. Así es. Como dice el licenciado Alvarado Orozco, escondida entre los naranjales. Pues ya ni hay, pero ahora escondida ahí entre el progreso del refugio. Nos trajiste unas fotografías inéditas, podemos comenzar a verlas para describirlas y enseñárselas al público. Bueno, estas sí eran conocidas. Este es el edificio del Balandrán. Esas sí las habías presentado, ¿no? Están jugando, ¿verdad? Ahí enfrente, ¿verdad? Estas mujeres. Sí, pues de hecho traían raquetas. Sí, no sé si... Sí. No sé si podamos acercarla un poco, esta fotografía, pero se ve impresionante. Yo es lo que... Mira, ahí están las... No, creo que no eran señoras, son hombres, ¿no? Es que en la otra vienen mujeres. Ah, es cierto. Ajá. Lo que a mí me llamó la atención después de conocer esta segunda parte del Balandrán ya como parte de la universidad fue que los barrotes de la fachada pues no dejan apreciar la magnitud de este edificio, así como esta fotografía. ¿Te fijas? Está como que está la escalinata, poquito, una pequeña calle y ya se cerró el Balandrán, ¿no? Cuando estas construcciones no estaban en ese sentido construidas para eso, ¿no? Eran grandísimas. O sea, si hablamos de que tenían 198 hectáreas, imagínate, o sea, estaban... Así es. Sí, es para apreciar con todo el esplendor la fachada. No se puede en realidad porque pues ya el crecimiento que se da alrededor pues lo impide. Pero así veíamos este edificio a principios del siglo pasado, ¿no? Sí, que será en 1900 prácticamente. Así es. Sí, pues con el inicio de la fotografía también, ¿no? Miren nada más qué preciosidad. Sí, es una joya, precisamente como se le conoce, ¿no? Una joya del Porfiriato Así es. Que afortunadamente, insisto, tenemos aquí en Río Verde, en el refugio Ciudad Fernández. Yo creo que le agregaríamos Río Verde, San Luis Potosí. Sí, por supuesto. La foto viene fechada en 1922. ¿Cuál? Sí. ¿Esta? Esa es... ¿Esta o la anterior? No sé si haya otras por ahí. No, la de la fecha es esta. Esa es la de 1922. Pues más o menos. 100 años, Lucas. Casi 100 años. Casi 100 años. 100 años. Y sigue la fortaleza, sí, sigue la... Desgraciadamente, en años anteriores, pues la pintarrajearon, se robaron muchas cosas. Continúa. Pero... Oye, pues si el bulevar ferrocarrilero ahí de Centenario al Puente de Fierro ya está todo maltrecho, en 4 o 5 años, solo imagínate esta que tiene más de 100 y que sigue ahí bastante fuerte. Tenemos unas fotos, estas no eran inéditas, ya las habíamos presentado. Esta también ya es conocida. Esta foto color marrón, ¿no? A sepia le llaman. Sí, sepia, sí, claro, sepia. Y ahí está esta mujer con este sombrero y con esta planta, y ahí es la parte de atrás, ¿verdad? Del Balandrán, porque no es enfrente, o es un costado, me parece que es un costado por las ventanas que están ahí abajo. ¿Te fijas? Las ventanas que tú hablas, que ven a los pies de la gente que va cruzando. En la parte de abajo, sí, es un costado. Esa es en la parte de arriba, pero en la parte de abajito hay también unos ventanales así, donde de los sótanos tú puedes ver hacia afuera. Sí. Está impactante. Sí, hemos estado ahí. Bueno, las que vienen sí son inéditas. A ver, vamos a observarlas.
¿La tenemos? Esta es la primera. Me llamó mucho la atención. A ver, descríbenosla, Sí, por favor. bueno, te quiero comentar que estas fotografías inéditas nos las facilitó Luis Alberto Sí. Mendoza Hernández. Él es el director del Archivo Histórico Correcto. de Ciudad Fernández. Y bueno, este es del taller mecánico. Ajá. O sea, el taller mecánico desde que había en ese entonces, en esa época. Y bueno, muy importante porque al fin de cuentas en ese entonces funcionaba la escuela normal. Estamos hablando de 1944, y si tú te puedes fijar, Gilberto, hay mujeres. Uh-huh. O sea, hay hombres y mujeres. Claro. En la mecánica. En la mecánica, ¿no? Esa es una de las fotos inéditas que nos facilitaron y pues que forma parte de nuestra memoria histórica y que al fin de cuentas formó parte de la historia de San Balandrán. Podemos apreciar, insisto, lo que es el taller, ¿no? Así es. Esta es una de las fotografías inéditas. Hay otra más. Sí, bueno. Esta está muy bonita, ¿eh? No tengo los datos precisos, claro, pero bueno, pues nos imaginamos, ¿no? Sí. Yo creo que es un grupo de otras escuelas, de estudiantes de otros lugares que vinieron a visitar al Balandrán, ¿no? Y fue tomada esta foto ahí con imagínate ¿dónde crees que hayan venido? ¿De la capital? Bueno, esa es mi apreciación, porque puede ser la parte contraria. Digo, porque no había tantos autobuses, pues, en Río Verde en ese tiempo. Lo que es un hecho que... Podemos decir que no había. O sea, quizá no es un autobús que haya habido aquí. No, entonces sí, o lo contrataron. Bueno, así es. La idea primera es que posiblemente vino un grupo de personas. Sí. Y posiblemente, como dices tú, Gilberto, de la capital del estado, porque al fin de cuentas esa escuela era impresionante, era impactante a nivel nacional. Claro, porque, y ahí están. Porque hay que recordar que en esta época estuvo Eric del Castillo, bueno, en cierta época estuvo Eric del Castillo, entonces a nivel nacional era de las terceras, muy poco distribuidas, por así decirlo, construidas, pero muy conocidas a nivel nacional. Así es. Entonces, lo que no alcanzo a distinguir es la parte de atrás, si es un cerro, si es una casa de adobe. Me parece que es como un cerro, ¿no? Me parece ser un cerro. No sé si se puede acercar más. No se alcanza a apreciar. Pero sí, creo que parece como un cerro. Así es. Con muchos árboles, las vegetaciones y cómo estaba vestida la gente, ¿no? Así es. Bueno, pues tenemos otra. Ahí está. Pues sí, parece que se aprecia mejor ahí en pantalla. Aquí la agarramos muy lejos. ¿Alcanzas a apreciar algo, Rodo? Como un cerro, ¿verdad? Un cerro. Sí, a mí me pareció que era como un cerro. Pues habrá que ver dónde se tomó. Pero bueno, hay otra más. Esta también es inédita. Esta es como de la vida diaria. Las demás eran como fotos, como... A ver, vamos tomando una foto. Y esta era así como que la tomo nada más sin avisar, ¿no? Así se me hace esta espontánea. Sí. Sí, bueno, ahí es cuando ya el Palomar ya está prácticamente construido. No sé si también se pueda acercar, ojalá y se pudiera acercar. Y esa fotografía es de 1935. Ajá. Entonces, mira, Gilberto. Sí. Está exuberante, está pues prácticamente de lujo, ¿verdad? Entonces... impactante, impresionante, y lo que queda, pues no es lo que queda, sino lo que se vive prácticamente, porque pues tiene vida todavía, ¿no? Así es. Dejó de tener vida algunos años, gracias a la universidad y a los convenios con el gobierno estatal, pues prácticamente se recupera precisamente esa joya del porfiriato. Por supuesto. Y aparte de que se está rehabilitando, tanto al interior como al exterior, y bueno, se están colocando los implementos necesarios para la experimentación. Eso es bueno, que vuelva a tener el valor, ¿no?, que tenía en un principio. Hay una más, ¿no? Hay una de un taller como de carpintería, ¿no? Un montón de herramientas, ¿no? Sí. Igual, no sé si se pudiera acercar, Rodolfo, por favor, lo más que se pueda. Igual, esa era un taller de carpintería. Este taller de carpintería se encontraba en lo que son los sótanos, los sótanos del palacio, ¿verdad? Y esa fotografía es de 1935 más o menos, ¿no? Entonces, todo lo que contenía, lo que tenía esta escuela,
Desgraciadamente muchas cosas se perdieron, pero bueno, lo importante es que se recupera. Lo importante es que se recupera el espacio, se recupera el edificio y que se sigue preservando aún en pie esta majestuosa obra. Ese estaba en la parte de abajo, ¿verdad? En los sótanos. En los sótanos. En los sótanos de lo que es el Balandrán. Ojalá y el contador Mario Ábalos Secres diera la oportunidad de tomar fotos, porque si tú tomaras fotos con un video todavía estaría más impresionante, más de por sí una foto que tanto te lleva a esa época, a ese lugar, pero si tú lo tomas, Gilberto, con cámara de video, cómo están los sótanos y que hayas paneos, que hayas movimientos de las cámaras, no, se ve. Así es. Se ve como si estuvieras adentro y impactante, impresionante. ¿Tenemos otra más? Creo que sí hay. Esta me llamó mucho la atención porque se alcanzan a ver como las casas vecinas, ¿no? Sí, me parece que, no sé si sea la calle Escontría, Podría que ser. se ve de aquel lado, Sí, ¿verdad? sí, para mí es esa. Ajá. De hecho, ahí en esa calle Escontría todavía hay una construcción de adobe con palma, igualita Ay, qué bueno. a esta que estamos viendo, ¿no? Ojalá y se pueda conservar porque ya no existe. Ya no existen, ¿verdad? Muy Ya pocas. casi Y en el no. refugio abundaban, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí se le conocía el lugar de las porquerizas, porque también, pues tenían puercos, se hacían experimentos, y bueno, una serie de investigaciones que se hacía también con los animales, no solamente con las plantas, con los árboles, porque injertaban con lo que son las cosas agrícolas, sino también inclusive exportaban, producían animales bovinos y los exportaban a otros lugares. Y ahí se le conoce como se le conocía como las porquerizas, ¿no? Se estaba construyendo las porquerizas en el año de 1932. En el 32. Y ahí están aquellas casas de adobe que digo que con palma, que todavía hay algunas. Son todas, ¿verdad? Sí, son todas. Son todas las fotos inéditas. Vamos a ir a una. Esta, mira. Nos faltó esa, Gilberto. Esa no la tenía. A ver, platícanos de esa. Fíjate que la maestra Teresita Verástegui se dio cuenta de un evento que había a través de Zoom, una especie de conferencia sobre la arquitectura del porfiriato de la época de ello, ¿no? Pero una foto de Oaxaca y ella nos las hizo llegar. De hecho, ya no alcancé a ver el WhatsApp a tiempo, ya lo vi después. Sí. Ya no pude ver la conferencia a través de Zoom, pero posiblemente la maestra Teresita la haya visto y nos mandó esa foto. Y si tú te fijas, está un poquito lejana la fotografía, pero podemos apreciar que se asemeja un poquito a la construcción del Balandrán. Y igual, como lo hemos comentado, en base a la investigación que nos apoyó el director del archivo de Ciudad Fernández, él nos comenta que hay tres palacios, hay tres obras magnas como la que estamos viendo aquí, y precisamente una está en Oaxaca, otra en Tabasco, y la que tenemos aquí en el refugio Ciudad Fernández, Río Verde, San Luis Potosí. Por supuesto. Pues vaya historia, ¿no? Impactante, Gilberto, impactante, y sobre todo que aún lo podemos apreciar y podemos, en base a la memoria histórica, recordar. Y precisamente, ¿qué es lo que estamos haciendo, Gilberto? Con el apoyo tuyo, por ejemplo, el hecho de que nos apoyes, que salga esta información a la luz pública, de que se dé a conocer la historia de Río Verde, se impulsa al rescate de la memoria histórica, nuestra memoria histórica. Entonces, no, hombre, pero yo hago una parte de trabajo mínima, lo que hacen realmente ustedes, todos los amantes de la historia, y que todos los días están ahí, yo creo que enfermos de la gripa, por tanto documento viejo que están ahí revisando, ya de la nariz ahí están tremendos, pero esa es parte del trabajo, solamente nos toca difundir, y eso también es importante, pero es mucho más lo que ustedes hacen. ¿Hay algún dato adicional del Balandrán que se nos haya pasado? Bueno, hay muchas cosas que se nos pasaron, obviamente, pero la intención era presentar estas fotografías inéditas y un poquito hablar para que no se nos olvide del Balandrán, que no es la primera vez que lo abordamos, pero pues siempre nos llega a sorprender. Sí, mira, otra de las cosas impactantes, Gilberto, bueno, hay muchas, sí, pero por ejemplo, la escuela
la escuela no solamente fue la experimental, no solamente fue la secundaria, sino que tuvo varias facetas. Ajá. O sea, esa institución como tal tuvo varias facetas de varios tipos de escuelas a nivel nacional. Sí. A nivel nacional, inclusive también se le conocía como una especie de escuela como la de Ayotzinapan, Gilberto. Fue una escuela tipo, caracterizada de ese tipo, y únicamente en la época de Plutarco Elías Calles fueron 6 escuelas. 6, salió Fueron, en su a tipo, nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional fueron 6 escuelas, y dentro de esas escuelas eran una especie de internados que se le conocía, pero dentro de esas 6 escuelas que se dieron, precisamente aquí en Río Verde estuvo una semejante a la de Ayotzinapa. Ajá. Sí, que son una escuela normalista, ¿no? Que es muy Escuela- conocida por este asunto de la desgracia, pero en realidad es una escuela de normalistas. Escuela normal rural, que le llamaban. Así es. Escuela normal rural, insisto, en esa época, en la época del gobierno de Plutarco Elías Calles, hubo 6 a nivel nacional, entre ellas la de Río Verde. Por supuesto. Dato adicional, es el pilón del licenciado Lucas Hernández Salinas, licenciado en Ciencias de la Comunicación, quien es el director del Archivo Histórico de Río Verde. ¿Te quedas en el archivo o no te quedas en el archivo? No sé, no depende de mí, depende del presidente municipal electo, ¿verdad? Pues le hacemos un llamado. No sé de su equipo de trabajo, de campaña, quién traería amante de la historia. Pues no sé, pero pues aquí está Lucas, es nuestro candidato a quedarse en el archivo histórico. Si no le damos chamba aquí, ¿tienes 30 todavía? No, ya pasaste los 30. No, Me quedé en 35 años. No puedes ser becario de nosotros, si no aquí te quedabas con nosotros. Vamos a pausa. Muchas gracias. Hay que incentivar tu visita, ¿no? Motivando a este asunto de la historia en los próximos 2 meses. Sí, claro que sí. Pues hay que insistir mucho en rescatar, en dar a conocer. Y muchas gracias por todo el apoyo, Gilberto, a lo largo de todos estos años. No te estás despidiendo, ¿verdad? No, pero casi. de la administración. Ah, muy bien. De Eso la es bueno. presente administración. No, sí, claro. No digo del otro, toco madera. Por supuesto. Toco madera en ese sentido. Hay que preparar algunos temas que no hemos abordado para verlos en los próximos mes y medio que queda de administración, esta que concluye el próximo 30 de septiembre.